¿Cómo están, jóvenes? Eh, Les voy a programar la clase que en este caso se refiere a principios del pastoreo y que tiene base en el tema anterior que habíamos analizado y hablado bastante referente a la importancia del comportamiento de animales en consumo en pastoreo, ¿no es cierto? Así que vamos a tocar algunos puntos importantes, como por ejemplo, si nos preguntamos qué es el pastoreo, y hay muchas formas de responder, ¿no es cierto? Términos comunes, como en este caso, dice, el pastoreo es hacer que un animal coma la pastura. Otra respuesta dice, es la acción mediante la cual se influye para que el animal y la pastura se encuentren. Por supuesto, esto tiene el argumento en lo que realmente actúa, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, del pastor, ustedes saben, el término pastor tiene un principio bíblico y se refería a la persona que cuida a los animales durante el tiempo en que están en el campo. Por supuesto, en esos sistemas es el pastor quien dirige el rebaño y va llevando de un lugar a otro buscando los lugares donde haya mejor condición de la pastura. En el caso nuestro, por supuesto que si hablamos de utilizar campos de pastoreo, pasturas cultivadas con diferentes divisiones, el hecho de que decidamos enviar los animales a un determinado potrero, obviamente estamos respondiendo a lo que menciona en estos conceptos, ¿no es cierto?, de que influimos para que el animal y la pastura se encuentren. De hecho, algunas funciones importantes, ¿no es cierto? Por supuesto, en todo esto, algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que en la acción del pastoreo hay una importante relación de tres componentes que tienen que ver con ese momento o ese tiempo, que es lo que se refiere al suelo, la planta, que estamos hablando de las pasturas, y el animal. Por supuesto, esta interrelación es importante dentro del marco de que nosotros busquemos puntos de equilibrio, de manera de que ni el suelo ni la planta sean afectados y que el animal, por supuesto, tenga el mejor aprovechamiento. También es fundamental que dentro de estos tres componentes hay otros componentes también importantes como lo son el climático, por los factores, ¿no es cierto?, que hablamos de temperatura, radiación, humedad a través de la precipitación, y lo que es fundamental y siempre insistimos es el manejo. Y el manejo, por supuesto, es una decisión eminentemente de las personas, ¿no es cierto?, importante. Dentro de los objetivos del pastoreo vamos a nominar algunos puntos que son importantes. Número uno, el hecho de que podamos proporcionar alimento al ganado y por supuesto que sea de lo más regular posible y con el mejor valor nutritivo que pudiéramos. Entonces, con este objetivo nosotros deberíamos asegurar de que durante los 365 días del año nuestros animales tengan acceso a suficiente biomasa y de la mejor calidad posible. Por supuesto, dentro de todas estas características, sobre todo cuando hablamos de pasturas cultivadas, es fundamental que a través de un buen manejo de esos recursos, hablábamos del recurso suelo complementado con el recurso climático, nosotros pudiéramos alcanzar los mayores rendimientos posibles de biomasa por unidad de superficie. Cuando hablamos de aplicar cada uno de estos factores, ustedes ya entienden muy bien y lo dijimos, saben analizar, saben calcular el hecho de hablar de capacidad de carga, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros aplicamos el pastoreo en base a la capacidad de carga, vamos a reducir
el riesgo de degradar esos suelos. Y dentro de ese marco, por supuesto, está algo importante que tiene que ver con la fertilidad de los suelos, y desde mi punto de vista personal, para esto lo habíamos tomado muy en cuenta, la importancia de establecer pasturas en sistemas agrosilvopastoriles, ¿no es cierto? Porque les decía de que el recurso suelo es muy dependiente de la materia orgánica reciclada, y en este caso por los árboles. Cuando tenemos ya un concepto claro, ¿no es cierto?, del rol que nosotros debemos jugar en toda esta temática, de lo que se necesita, los principios, la participación de cada uno de los componentes que tienen que ver con la producción animal, vamos a aclarar un poquito lo referido a la asignación. Y básicamente la asignación, diríamos, es un factor que se toma muy en cuenta una vez que nosotros hubiéramos determinado la producción de biomasa de un área determinada, que en este caso decíamos, ¿no es cierto?, kilogramos de materia seca por hectárea, cuánto hay, y en el sentido de que pudiéramos considerar de que vamos a hacer un pastoreo intensivo con una capacidad de carga, lo que mencionábamos, y hacíamos el ejercicio, ¿no es cierto? Dentro de ese marco, lo que nosotros vamos a ver es a qué se refiere la asignación, y básicamente tiene que ver con qué proporción de biomasa nosotros vamos a dejar disponible para nuestros animales, ¿ya? Entonces, en base a lo que ustedes ya manejan, porcentaje de consumo en función a los 100 kilogramos de peso vivo. Si bien el porcentaje de consumo, ¿no es cierto?, es lo que nosotros consideramos que el animal puede comer, sin embargo, la asignación se refiere de qué porcentaje, en base al porcentaje de consumo, qué porcentaje de biomasa le vamos a dar como disponible para el animal. Por decir, ¿no? Dice, ¿no?, si un novillo pesa 300 kilos de peso vivo, a una asignación de pasto del 6%, nos dice de que nosotros estamos considerando de que ese animal va a tener la disponibilidad de 18 kilogramos de materia seca por día. Ahora el tema está, esos 18, habría que ver qué proporción tiene de porcentaje de hojas verdes, qué porcentaje de tallos, como para ver si ese animal con esa disponibilidad pudiera alcanzar un alto consumo, y en esa función también lo referente a qué porcentaje será de hoja o cuánto de tallo, ¿no es cierto? Así que importante tomarlo en cuenta. Y de hecho que hay diferentes formas, y lo vamos a analizar desde el punto de vista de que la asignación se puede manejar en 3 niveles cuando hablamos de asignación baja, media y alta, ¿no? Entonces, mientras más alta proporción de biomasa le disponemos al animal, se dice, entonces ese animal va a tener mayor posibilidad de escoger, ¿no es cierto? Por supuesto, dentro de todas esas características, siempre es fundamental que entendamos de que lo que se quiere es buscar puntos de equilibrio. Y dentro de ese marco, vamos a tomar en cuenta de que en función al porcentaje de asignación, nosotros vamos a decidir si el desempeño individual de un animal puede ser muy alto, pues que gane el mayor número de gramos por día, o también lo vamos a analizar en el sentido de que ni mucho ni poco, podemos buscar un término medio que nos permita no el hecho de buscar de que el animal gane al máximo, sino que la producción o la ganancia de kilogramos por hectárea pueda ser la mejor.
Y eso no es que normalmente se va a reflejar en que cada animal gane al máximo, sino ya es un factor que tiene que ver con la cantidad de carga animal que aplicamos y el nivel de aprovechamiento de los animales. ¿Cuáles son los factores, ¿no es cierto?, importantes que tienen que ver con una asignación correcta? Uno, ya lo vimos, cuánto hay de forraje, porque nosotros en este caso estamos hablando de carga animal instantánea, ¿no es cierto? Que eso ya creo que quedó clarito. Y por supuesto, una cosa es la oferta, cuánto hay. Otro factor es de esa oferta cuánto será lo que el animal va a poder aprovechar. Que no se olviden, va a estar en función a la condición de la pastura, relación hoja-tallo, la estructura de la planta que facilite más o facilite menos el hecho de que en este caso el tamaño de bocado pueda ser mayor, pueda ser mediano, puede ser pequeño. Importante, ¿no es cierto? Entonces la oferta de forraje importante, el grado de utilización del pasto, cuánto realmente será lo que el animal va a consumir y en función al aprovechamiento del animal, de hecho que vamos a tener más o menos considerado cuánto pudiera ser los gramos diarios que puede ganar cada animal o en función a la carga cuánto pudiéramos ganar por hectárea. Dentro de ese marco, ya saben, cada uno de estos factores va a definir también el nivel de asignación, va a definir cuál será la calidad de la dieta que ese animal consume. ¿Qué dice esto? Y lo vamos a estar repitiendo, de que mientras más disponibilidad tiene el animal, por supuesto, tiene la posibilidad de escoger más, ¿no es cierto?, lo que le gusta comer, y si mientras más escoja, la calidad de la dieta, de hecho que va a ser mayor, porque ya habíamos hablado bastante de que lo que el animal busca consumir es hoja y sobre todo hoja verde, ¿no es cierto? Entonces, la oferta tiene que ver con la disponibilidad. Entonces, son básicamente los kilogramos que están disponibles por, en este caso, por animal por día o por unidad animal por día. Y dentro de ello es lo que nosotros vamos a decidir cuánto hay de biomasa y en función a ello vamos a definir cuánto de asignación le vamos a dar a cada animal que ingrese a ese campo. Tomando en cuenta, no se olviden, kilogramos de materia seca por hectárea. En eso se transforma, diríamos, la asignación. En cuántos kilogramos por animal, de materia seca por animal, en este caso sería por día, cuánto va a disponer y en función a ello cuánto irá a consumir. El consumo esperado, por supuesto, tiene relación, ¿no es cierto?, con el peso vivo del animal. Ya ustedes entienden muy bien cuando hablamos de porcentaje de consumo, que tiene su relación en base a los 100 kilogramos de peso vivo, ¿no es cierto? Les decía, la condición en que se encuentra la pastura es fundamental y dentro de ello se dice, ¿no es cierto?, que en pasturas tropicales el consumo puede estar entre el 2 al 3%. ¿Cuándo es menos? ¿Cuándo es más? Eminentemente está en función a la condición de la pastura. ¿A qué condición tiene como para que el tamaño de bocado sea mayor, sea mediano o sea pequeño? Por supuesto, también ya lo decíamos de que cuando hablamos de la ganancia individual es un factor que está muy dependiente de la asignación también. O sea, mientras más, cuando decimos le asignemos un mayor porcentaje al animal, quiere decir que él va a tener mayores posibilidades de escoger. Entonces, tiene una relación directa. Así que lo vamos a tomar en cuenta. Se dice que asignaciones de 8, 9, 10% pueda ya ser un porcentaje que le permita al animal disponer de forraje de buena calidad, que
en realidad significa una buena proporción de hojas. Y aquí también hablamos, en muchos casos algunos usan el término de grado de utilización, nosotros lo estuvimos analizando como factor de uso, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje de esa biomasa pudiera ser aprovechada por el animal? Entonces, la asignación es básicamente tiene una relación importantísima con el aprovechamiento o el grado de utilización o el factor de uso de ese recurso. Lo dijimos, cuando la asignación es baja, por supuesto, el animal va a tener que verse obligado a comer forraje, disminuyendo la posibilidad de escoger. O sea que vamos a forzar a que los animales coman más forraje y diríamos, no digo el porcentaje, el nivel o más que todo la altura de utilización de la pastura se va a ir más hacia el suelo, ¿no es cierto? Porque estamos obligando a que el animal consuma sin escoger mucho. Mientras que al revés, cuando la asignación es alta, cuando el porcentaje que le damos a ese animal es mayor, significa de que el animal va a poder escoger, ¿no es cierto?, tener mayor selectividad en su consumo. Por supuesto, la calidad de la dieta, si se dan cuenta, tiene una relación directa con el porcentaje de asignación. Repitiendo, a mayor asignación, mayor disponibilidad, mayor cantidad de que el animal escoja. ¿Qué quiere decir? El animal puede seleccionar mayor proporción de hojas y de recursos de tallos tiernos, componentes verdes, ¿no es cierto? Entonces, eso significa de que como le damos la posibilidad de escoger, la calidad de su recurso forrajero va a ser mayor. Dentro de todas esas características se dice, ¿no es cierto?, de que la mayor calidad del forraje está en el componente superior, diríamos, la parte superior de los macollos. El componente que está en pleno desarrollo son las hojas más nuevas, los tallos tiernos que están con mayor porcentaje de proteína y demás nutrientes. Aquí les daba un ejemplo, ¿no?, de que si al ingreso de los animales nuestra pastura tenía 90 centímetros, ingresan los animales, lo que van a consumir mayoritariamente es hojas y tallos tiernos y pudiera bajar hasta 30, 40 y un poquito más centímetros. Y si lo miramos, miren aquí a la derecha, vemos el componente, el A que está indicando la parte superior del macollo, el B que es la parte media y el C que es la parte ya mucho más cerca de la parte basal de los tallos. Aquí nos dice, cuando nosotros ponemos asignación alta, mucha disponibilidad, el animal va a consumir solo la parte superior. Obviamente es una dieta de calidad, ¿no es cierto? Por supuesto, eso de nuevo lo que nos está indicando es que la parte media no está siendo bien aprovechada y lo vamos a mencionar de que a largo o a mediano y largo plazo tiene consecuencias negativas con la pastura. Por eso se dice punto medio, que hasta este nivel el animal come hoja verde y va a comer tallos verdes también y muchos de ellos tiernos. Sin embargo, en muchos casos, y les comento, en estos últimos tiempos se está hablando mucho del PUAD. No sé si han escuchado hablar del PUAD. P-U-A-D, dice pastoreo de ultra alta densidad, que tiene que ver con una alta carga y sobre todo disminuir el factor selectivo y los animales terminan llegando a lo que ustedes ven ahí como
sobrepastoreo. O sea, hay muchos análisis, mucho que discutir sobre estos factores en el sentido de que tampoco el extremo es lo mejor, ¿no es cierto? Más aún cuando hablamos de que no hay fertilización, de que las plantas forrajeras, sobre todo las gramíneas, en la parte basal de los tallos tienen acumuladas sus reservas para el rebrote. Por supuesto, ya lo mencionamos, la asignación de forraje para priorizar ganancia de peso, obviamente lo que se busca con una asignación alta es ganar peso a nivel individual, ya lo dijimos, menor grado de utilización, lo que nos va a llevar a mediano y largo plazo a que esa pastura comience a acumular demasiado material fibroso que con el tiempo comienza a sombrear la parte basal de los tallos y eso hace de que haya menos generación de macollos, el proceso de macollaje, si se acuerdan, ¿no es cierto? Aparición sucesiva de nuevos macollos se ve perjudicada y está demostrado que dentro de lo que es el desempeño de una planta forrajera, hablando de gramíneas forrajeras, los mejores macollos son los que nacen desde la parte inferior. Así que esta acumulación de material muerto normalmente nos trae inconvenientes. Ahí en el copiado les pongo de que en esos casos lo mejor que tendríamos que hacer es aplicar un desbrozado para quitar esa biomasa que interfiere en la radiación para que podamos promover un buen rebrote y desde abajo, ¿no? Y a partir de ahí comenzar a hacer un mejor manejo. También hablamos de, dentro de todas esas características, lo que decíamos de que cuando nosotros aplicamos, como lo que veíamos, el tema de asignación baja para forzar a que los animales bajen al máximo la altura, ¿no es cierto?, de la pastura, como en este caso que estamos hablando de asignación baja, no es tampoco lo más aconsejable porque ustedes están viendo un pasto demasiado bajo y en esos casos comienzan a mostrar espacios abiertos, puede ir perdiendo cobertura, el sistema radicular en vez de profundizarse se va hacia la superficie, se encoge como decimos, ¿no es cierto? Yo le llamo el sistema acordeón porque si la altura de la pastura se va para abajo, se va mucho más cerca del suelo, las raíces también se van mucho más cerca del suelo. Eso hace de que tengan menor acceso a humedad y nutrientes. Así que las asignaciones bajas no son las mejores y hay que saberlo tomar muy en cuenta para que no tengamos, en estos casos nos estamos yendo a la degradación de esas pasturas y no es nada conveniente. Como lo mencionábamos, ¿no es cierto?, de que son pastoreos intensos y les decía de que ahora, sobre todo Colombia, un poco Paraguay, Uruguay, están, como les mencionaba, está como de moda el PUAT, no el pastoreo Boazán, el PRB, que también hay muchos que lo están promoviendo, es el PUAT, pastoreo de ultra alta densidad, que hay que tener mucho cuidado para no ingresar, ¿no es cierto?, a estos problemas de buscar al máximo usar el recurso forrajero para que después a mediano plazo tengamos problemas de degradación. No es lo más conveniente. Un análisis un poquito para que lo tomen en cuenta cuando hablamos de asignación baja, no es ejercicio, es solo un análisis que nos dice, les aconsejo usen una calculadorita para que les quede claro, es solo multiplicar y dividir, ¿no es cierto? Nos dice, si se asigna 3% del peso vivo, ¿no es cierto?, de un animal, la asignación, nos estamos diciendo que por cada 100 kilos le damos disponibilidad de 3 kilos de materia seca,
para una unidad animal de 400 kilos, por supuesto, ese animal va a disponer solo de 12 kilogramos para consumir. Significa de que tendría en gran medida que consumir un buen porcentaje de tallo, ¿no es cierto? Eso significa también que la calidad de la dieta se va a ver afectada. Y si realmente, ¿no es cierto?, consideramos de que el consumo real de ese animal va a estar al 2,5, quiere decir que el factor de uso en esa pastura a la cual le estamos dando 3% de asignación, sería un factor de uso de 83,3%, o sea que es bastante alto, ¿no es cierto? Dejaríamos nuestra pastura con muy poca cobertura. La asignación media, diríamos, es mayor que la asignación baja. Es bueno decir que se considera que es la que más o menos nosotros deberíamos manejar. Sin embargo, en esto siempre les digo, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos con recursos biológicos. Y trabajar con recursos biológicos no son recetas donde digamos, no, esto exactamente usted aplique como se lo estoy recomendando, no. Esto va a estar muy en función de la condición real de cada potrero que tenemos dentro de cada predio, de cada finca, que ustedes saben, hay diferencias entre potreros dentro de una misma finca y con mayor razón diferencias entre fincas. Por decirle, en este caso dice asignación media del 8 al 9%, que quiere decir de que nosotros vamos a dar 9 kilogramos de biomasa por cada 100 kilos de peso vivo. En este caso le estoy poniendo el calculito con 8%, quiere decir que para una unidad de 400 kilos de peso vivo le estamos dando disponibilidad de 32 kilogramos de materia seca. De esos 32 es lo que el animal tiene que consumir. Si asumiéramos un consumo real del 2,5, como lo ven acá, ¿cierto? 2,5 quiere decir que por 400 kilos ese animal va a estar comiendo 10 kilos de materia seca, lo que equivale de que el factor de uso que le estamos dando es del 31,2%, que de hecho nos está diciendo de que ese animal está disponiendo de una buena cantidad de biomasa y puede ser un pastoreo relativamente más selectivo, ¿no? ¿Cuándo es asignación alta? Cuando ese porcentaje lo subimos mucho más del 8 o del 9%. Ya lo mencionábamos, ¿no? Le vamos a dar la posibilidad de que ese animal elija, seleccione lo que realmente le interesa comer, y ustedes ya lo saben muy bien, cuando le damos a un animal para que seleccione y escoja, lo que realmente le gusta es hojas verdes, mientras más tiernas mejor, y agarran un poquito de tallos verdes, ¿no es cierto? Por supuesto, de nuevo, esto no es lo más aconsejable porque estamos tal vez desperdiciando un porcentaje importante de biomasa. Si hacemos el cálculo con un 12%, ¿no es cierto?, quiere decir que para una unidad animal de 400 kilos de peso vivo hay disponible 48 kilogramos de materia seca. Sobre esa base, si nosotros volvemos a considerar un consumo real, ¿no es cierto?, del 2,5, que equivaldría a 10 kilos de materia seca, el factor de uso sería solo del 20,8%, quedando en el campo 79,2% de biomasa, que ya lo dijimos, resulta en una subutilización de la pastura que puede tener ciertas consecuencias negativas, ¿no es cierto?, en el desempeño de la producción de forraje por unidad de superficie. Finalmente, algunos puntos como recordatorio.
que en todo lo que nosotros vamos a estar viendo y analizando hay que tomar en cuenta que debemos preocuparnos por el componente planta y por el componente animal. No es solo pensar en los animales, que engorde, que coma. Tenemos que elementalmente también mirar a la planta porque de ella depende la cantidad y la calidad de recursos forrajeros que vamos a ofertar a nuestros animales. ¿Sí? Bien, no se olviden, recordatorio también, cuando en todo lo que estamos analizando estamos hablando de pasturas mejoradas o pasturas cultivadas, también algunos le llaman exóticas, y estamos tratando de recursos forrajeros, ¿no es cierto?, que han sido seleccionados, mejorados para producir mucho forraje por unidad de superficie. Los nuevos materiales se suponen vienen con mejores condiciones con los anteriores, sobre todo hablando de que tengan mayor relación hojas que tallos, que tengan un buen desarrollo radicular y que por supuesto nos permita cada vez ser más eficientes en producir forraje por unidad de superficie. Importante. Sin embargo, también es bueno aclararles, ¿no es cierto?, de que podemos tener el mejor material forrajero con muy buenas condiciones agronómicas, como ven aquí en la diapositiva. Sin embargo, si hacemos un mal manejo, toda esa potencialidad del recurso no nos va a ser de ninguna utilidad. ¿Qué quiere decir característica básica de los pastos desde el punto de vista agronómico? Se refiere eminentemente a los factores que intervienen para el desarrollo de la planta, ¿cierto? Por ejemplo, cuán fértil es el suelo, ese recurso forrajero, cuán adaptado está para el tipo de ecorregión. Si nosotros hemos hecho un buen establecimiento, hay una buena densidad de siembra, no se olviden, cuando hablamos del género Brachiaria debe haber de 15 a 20 individuos por metro cuadrado, en Panicum de 40 a 50. También no se olviden, cuando hacemos el uso de esos recursos, tomar en cuenta el estado vegetativo, el estado reproductivo como un factor estratégico, tener en cuenta de que cada especie o variedad forrajera tiene sus propias características referente a su desempeño fenológico. El fenológico se refiere a todo lo que significa su crecimiento desde que nace hasta que produce frutos. Ya dijimos cómo anda su morfología respecto a relación hojas-tallos, especies, variedades, unas que son más precoces, más tardías. Entonces, la agronomía de la pastura es bueno tenerlo en cuenta. Tenemos la pastura y luego tenemos las decisiones que tomamos para nuestros animales y es lo que vamos a comenzar a hablar, la importancia del periodo de ocupación y el periodo de descanso. Ya saben, periodo de ocupación, el tiempo que los animales están dentro de un potrero y el descanso, el tiempo que los animales están fuera de ese potrero hasta que vuelva el siguiente pastoreo. Por eso dice periodo de descanso, cuando no hay ingreso de animales a esa pastura, que es importante. Estos son los dos tiempos fundamentales cuando hablamos de rotación de potreros. Y las características básicas también tienen que ver con la fisiología, ¿cierto? Lo que decíamos, ustedes saben, previo a que entren los animales, tenemos que entender cuánto tiempo de descanso le dimos, en qué estado, obviamente está en estado vegetativo, cuántos días tiene, si ya está en buena etapa para meter los animales, ingresan los animales, lo cosechan. Una vez que lo cosechan, entra de nuevo al periodo de descanso y de hecho
ese periodo le sirve, decíamos, ¿no es cierto?, cuando hablábamos de la importancia de la fotosíntesis, le sirve de nuevo para que esa planta vuelva a tomar fuerza, acumular biomasa, estamos hablando de acumular energía, acumular proteína para volver a estar en condiciones de que los animales ingresen. Hace rato les decía el sistema acordeón, decía, cuando a una planta se la corta por vía de los animales o mecánica, también las raíces se van hacia arriba, hay una pérdida de un porcentaje de raíces, y si nosotros, por decirle, no le diéramos un buen manejo, no le diéramos un periodo de descanso adecuado, esta planta no le diéramos la oportunidad de que vaya tomando altura y las raíces profundidad, terminaríamos con plantas pequeñas, ¿no es cierto?, mal desarrolladas, y eso nos va llevando a los problemas de degradación. Importantísimo que en la medida que le damos la posibilidad de que crezca hacia arriba, tome altura, las raíces también toman profundidad, tienen mejor acceso a nutrientes y humedad, ¿no es cierto?, fundamental. Finalmente, el factor o la variable de calidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la composición química, y nosotros decimos las características nutritivas, tiene que ver con cuánto hay de disponible, cuánto hay de materia seca, porcentaje, su porcentaje de proteína bruta, fibra, carbohidratos solubles, digestibilidad, que es fundamental. La digestibilidad está siempre en función a estos factores. Más fibra, menos digestibilidad, ¿no es cierto? Mayor proporción de carbohidratos, mayor digestibilidad. Y por supuesto la palatabilidad tiene una relación directa con la presencia de hojas verdes. Por último, no hay que olvidarse el ambiente, que tiene que ver con todos los factores de manejo, el recurso suelo, ¿no es cierto? Está la pastura, está la sombra, las alambradas. En lo referente a la producción de animales, dice que tiene un 70% de influencia en el desempeño de esos animales. Mientras que los otros factores, como el tema de saleros, bebederos, corrales, solamente, todos estos recursos, ¿cierto?, la infraestructura de manejo más el tema de la calidad de suelos, que va a ser muy influyente, ¿no es cierto?, en el buen desarrollo de la pastura, en un buen contenido de nutrientes, el factor de bienestar animal cuando hablamos de sombra, cuando hablamos de contar con divisiones para hacer una buena rotación, más el lugar adecuado, cuando hablamos de proveer agua de calidad, sales minerales, la infraestructura de manejo, significan el 70% en el desempeño del animal, y la genética, ¿no es cierto?, solamente equivale a un 30%. Importantísimo. Todavía muchos profesionales cometen el error de creer que con la genética se va a solucionar muchos factores que lamentablemente están involucrados con estos otros factores referentes al ambiente. ¿Ya? Muy bien, es eso lo que tenemos para hoy, así que espero que todo esté en orden y puedan aprovechar. De todas maneras, ya saben, cualquier cosa me consultan, ¿ya? Que tengan una buena semana.